Que Dios bendiga, feliz domingo para todos, toda la bendición para ustedes, que Dios los rebendiga. Acá estamos, domingo de Ramos, domingo donde Jesús entró triunfante a Jerusalén y le tiraban mantos con hojas de olivos, con hojas de palmera. Avivaban al rey que venía en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor, trayendo buenas nuevas, cantaba la gente. Tremendo. Entrada triunfal. Eso era lo que pasó, así lo destaca la Biblia, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Gracias a Dios. Y ese domingo pasaron cosas tremendas. Empezó la semana más gloriosa de la historia del cristianismo, donde el Señor pagó el precio por nosotros. Para Él su amor es tan grande. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Héctor Jiménez, te amó a vos, amó al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y agradecemos al Señor por ese domingo de entrada triunfal que entró como Rey de Reyes, como Señor de Señores, pero humilde, arriba de un pollino, gloria a Dios, con el poder del pueblo, con el poder, el amor del pueblo. Él venía con todo el amor para morir por... Jesús sabía que venía a dar su vida por la humanidad. Y ahí estaba el pueblo recibiéndolo. Ese fue el domingo. Y yo no sé cómo estás vos, pero hoy el pueblo de Argentina está venido abajo, está desanimado, desalentado. Lo que pasó el viernes, sábado, hoy domingo, gente haciendo colas para poder cobrar un poco de dinero. Eso ha bajoneado a los que tuvieron que ir a hacer colas para cobrar, y bajonearon a los que hemos visto eso y expuesto a los ancianos, expuesto a la gente para cobrar y para sobrevivir, porque la ayuda que están teniendo es lo mínimo. Y eso hoy es un contraste con el domingo de Ramos, con el domingo de hoy. Hoy el pueblo argentino no está triunfante, no está eufórico, pero los hijos de Dios tenemos que estarlo. Yo quiero exhortar a los hijos de Dios. Recién estaba hablando con María, mi mamá postiza, tiene 84 años, y también estuve hablando con Zulema de Mataderos, que también tiene 84 años. Y ellas escucharon por la 850 que yo conté el testimonio de mi mamá, que mi mamá tenía que morirse y el Señor le dio vida y vivió hasta los 91 años. Entonces me decía Zulema, pastor, yo tengo 84, me faltan 7 años para 91. Le digo, nena, vos vas a vivir más que mi mamá. Y le puse alegría, le puse gozo a mi mamá, que tiene una bruja al lado de la casa y siempre le hace brujerías, hechicerías. Y estas ancianas estaban medias bajoneadas, y yo les recordé que hoy era domingo de triunfo, que Jesús este domingo, hace 2000 y pico de años atrás, entraba triunfante a Jerusalén y el pueblo lo recibía triunfante. Y yo le digo, reciban la bendición de este domingo, de esta semana, porque bíblicamente el primer día de la semana es el domingo. Y teóricamente, hasta el domingo que viene será la última semana de la cuarentena. Vamos a creer, vamos a orar para que algo pase esta semana, pero para que pase un milagro esta semana, como pasó en la semana de Pascua, ocurrió un milagro. Pero para que pase eso, tenemos que cambiar el espíritu de tristeza, poner bajo nuestros pies
exponer espíritu de tristeza, espíritu de depresión, desánimo, desaliento, enojo, todo un mal espíritu, a echarlo afuera. Así que empecemos este domingo haciendo una oración de liberación. Decí conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial, Yo creo yo creo que en este domingo nos revelamos a todo espíritu de tristeza, todo espíritu de a tristeza, toda depresión, a toda depresión, a todo desánimo, a todo desánimo, comparando este domingo con el domingo de Ramos. comparando este domingo con el domingo de Ramos. Este domingo es diferente en Argentina. Este domingo es diferente en Argentina. Hay como un manto negativo sobre el país. Hay como un manto negativo sobre el país, Cortamos ese manto pero cortamos ese manto y llamamos de los 4 cantones de la tierra y llamamos de los 4 cantones de la tierra el manto de bendición, el manto de bendición, el manto de triunfo el manto de triunfo que tenía Cristo cuando entró a Jerusalén. que tenía Cristo cuando entró a Jerusalén. Y ese manto cayó sobre el pueblo. Y ese manto cayó sobre el pueblo. Y el pueblo no tuvo temor a la ley, Y el pueblo no tuvo temor a la ley, porque estaba prohibido seguir a Jesús. porque estaba prohibido seguir a Jesús. Pero a la gente no le importó. Pero a la gente no le importó. Había algo mucho más fuerte Había algo mucho más fuerte que la ley contraria, que la ley contraria, que la ley atea, que la ley atea, que el espíritu anticristo. que el espíritu anticristo. Estaba el gozo del Señor. Estaba el gozo del Señor, Estaba la fe. estaba la fe, Estaba la esperanza. estaba la esperanza. Tomamos ese manto Tomamos ese y lo manto ponemos sobre nuestros hombros. y lo ponemos sobre nuestros Y hombros. nosotros soltamos esa bendición sobre la familia. Y nosotros soltamos esa bendición sobre la Y familia decretamos y que decretamos se corta toda depresión, que se corta toda depresión, toda raíz de amargura. toda raíz de amargura. Se corta ahora. Se corta ahora Para la gloria de Jesucristo. para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Toda la bendición de Dios para ustedes. Hoy el Señor me dijo, Héctor, declara que hoy es domingo de unción familiar. Hay un manto que va a caer sobre toda la familia, como aquel domingo antes de la Pascua. El último domingo antes de la Pascua fue un domingo triunfante, fue un domingo de unción, fue un domingo de bendición. Y en este día yo quiero animar a todos, y yo sentimos, ahora yo voy a poner en el Facebook, en el WhatsApp, voy a poner un mensaje sobre una palabra profética sobre adolescentes y jóvenes. El motor de nuestra familia van a ser adolescentes y jóvenes. Viene un avivamiento sobre adolescentes y jóvenes. Y Dios va a despertar, es como que vamos a destapar el pozo de jóvenes como Josué. Se calcula que Josué tenía entre 19 y 21 años, cuando el Señor lo llamó a liderar el ejército de Israel que comandaba Moisés. Josué, 19 o 21 años tenía. Él nunca había agarrado las armas. Él se había criado en esclavitud y solo sabía pisar barro con paja para hacer ladrillo. Eso es lo que sabía, hacer fuerza nada más. Pero nunca había tenido una espada en la mano, nunca había tenido una lanza en la mano, nunca había tenido un arco en la mano. Él era esclavo, sin embargo, Dios lo capacitó. Fue una unción, fue una autoridad divina. Los abuelos tienen que decir conmigo, los padres tienen que decir conmigo, decí conmigo, nuestros adolescentes, Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes experimentarán lo que experimentó Josué, Josué, una capacitación divina una capacitación divina
de saber lo que no sabían, de saber lo que no sabían, de hacer lo que nunca habían hecho de hacer lo que nunca habían hecho y con éxito. y con éxito. Eso viene para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes. Se levanta el espíritu de Josué. Se levanta el espíritu de Josué en nuestra familia. En nuestra familia. Hecho está. Hecho está. Amigo, amiga, toda la bendición para ustedes, que Dios los bendiga. Viene ese espíritu. Y yo descubrí que en lo natural son nuestros adolescentes y jóvenes que se van a despertar. Pero a veces cuando hablamos con el apóstol Ronnie y nos vemos en medio de un mover, cuando uno espera a la altura de nuestra vida, que ya pasamos los 60 años con el apóstol Ronnie, y nosotros esperamos que nuestros hijos discípulos sean los que tomen la posta y ellos estén encarando, y a veces nos vemos nosotros ahí al frente de batalla, y lo lindo es que vemos a los hijos discípulos atrás nuestro empujándonos, que vayamos nosotros al frente, ¿no? Y de repente a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué cuando hay todas unas generaciones atrás nuestro, a veces todavía ellos mismos nos empujan a nosotros a que vayamos al frente, se ponen atrás nuestro, y descubrimos con el apóstol Ronnie que hay un espíritu joven que cae sobre la gente adulta y cae sobre la gente anciana. Así que hay acá una palabra natural que viene un despertar espiritual en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Pero también viene un espíritu adolescente, viene un espíritu joven sobre adultos y ancianos. Se va a despertar en nosotros, porque ahora yo lo estaba escuchando al apóstol Ronnie, una experiencia espiritual que tuvo la otra noche intercediendo, haciendo una vigilia de oración, y él decía que había tenido una experiencia que nunca en su vida la tuvo, y yo lo escuchaba y yo reconozco esas experiencias que uno tiene. Yo he tenido experiencias, aún este año, de encontrarme con el Señor, de ver, de sentir cosas que te rejuvenecen. Parece que volviste a los 25 años, volviste a tu juventud. Y yo lo sé, el apóstol Ronnie acaba de tener hace 48 horas una experiencia hermosísima. Y yo siento que es el espíritu de Josué que se está despertando también en las vidas de gente adulta y anciana. Otra persona que a los 15 años le vino una unción sobrenatural fue David. El rey David tenía 15 años cuando el Señor, el papá lo tenía como un chico para los mandados. Vino al ejército a reclutar soldados para el ejército y sacaban a todos los hombres al patio y elegían, vos te quedás con tu mamá. Y cuando eligieron a los hermanos de David, los llevaron a los hermanos, pero a David, que era chiquito, petizo, tenía 15 años, pero parecía un chico de 12, le dijeron, vos quedate con tu mamá. Y lo menospreciaron a David. Sin embargo, todo el ejército de Israel, cuando tuvo que enfrentarse con Goliat, estaban temblando y tenían miedo. Y a David lo mandó el papá a llevarle comida a sus hermanos y a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando llega David al frente de batalla, lo ve a todo el ejército teniendo miedo y lo ve blasfemando a Dios y al pueblo de Israel, a Goliat, y él se le vio la sangre y fue a decirle al rey, yo quiero pelear contra ese gigante. Y como no había nadie que quiera pelear, lo dejaron a David teniendo 15 años y dice que era de baja estatura, así que parecía un chico de 12, 13 años, David. Pero vino sobre él el Espíritu de Dios, él tenía un espíritu superior. ¿Cuál es el espíritu superior? Cuando vos decís, lo que voy a hacer, lo voy a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Cuando viene sobre vos un espíritu superior que te hace sentir en lo más profundo de tu ser que vos con Cristo todo lo podés, que vos a ese gigante te lo vas a comer
como pan, no por vos, sino por el poderoso que está con vos. Ese era David. Y yo siento que Dios levanta, se destapa. Hoy destapamos los pozos del espíritu de David, que venga sobre nuestros adolescentes, que venga sobre los jóvenes. Él era un adolescente, 15 años tenía, pero Dios lo tomó, y eso viene a nuestras familias. Y mientras se despiertan los adolescentes y los jóvenes de la familia, atención los adultos y los ancianos, no te sorprendas que a ti, mujer, te venga el espíritu de David y te sientas una ganadora, le pierdas el temor a todo lo que está en contra tuyo, en contra de tu familia, y sientas que este tiempo de derrota, este tiempo de fracaso para muchos, va a ser un tiempo de victoria para vos y para tu familia. David, a los 15 años, experimentó una experiencia que lo llevó a ser el gran rey David. 80 años de victoria tuvo en el nombre de Jesús. Él y su hijo Salomón reinaron por 80 años de una manera gloriosa, sobrenatural. Pero todo comenzó en la adolescencia. Y yo siento en mi corazón, y me uno con los abuelos y con los padres. Digan conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Profetizamos. Decretamos. Que sobre nuestros adolescentes. Sobre nuestros jóvenes. Viene el espíritu de David. El Señor los toma. Y aunque sean pequeños. Aunque sean inexpertos. Van a ser usados por Dios. Y cosas que nosotros ni imaginamos. Van a ser. Va a ocurrir. Para la gloria de Jesucristo. Creo que las ondas de David, porque fue una onda y 5 piedras la que usó. Yo creo que las ondas y las 5 piedras de David hoy son las computadoras, hoy son las tablets, son los celulares. Gloria a Dios, nuestros jóvenes van a cortarle la cabeza gigante a través de la computadora, a través de la tablet, a través de los celulares, a través de las redes sociales. Algo tremendo viene sobre nuestros adolescentes y jóvenes. Pero mientras se despierta eso, hay unos cuantos David que tienen que decir, no importa la edad que tengo 30, tengo 50, tengo 80, yo destapo los pozos de David y tomo ese espíritu y voy a ir para adelante y le voy a cortar la cabeza gigante. Yo profetizo que mientras se levantan los David en nuestra familia, en nuestras iglesias, gente adulta, mujeres con el espíritu de David, guerreras de intercesión, guerreras de oración, profetizas llenas del poder de Dios, apóstoles llenos del poder de Dios, le vamos a cortar la cabeza gigante. Salomón tenía 17 años cuando tuvo que tomar el gobierno de su padre. 17 años, según él, no sabía entrar ni salir, porque el gobierno de David era tan fuerte, tan poderoso, que no necesitaba sucesor. Aparte, Salomón no estaba entre los sucesores, porque Salomón era uno de los últimos hijos de David, y según la tradición, el primogénito era el que heredaba el trono del padre, y Salomón no era el primogénito, así que él ni se había preparado, porque delante de él había varios hermanos, varios hijos de David, con posibilidad de ser reyes. Sin embargo, el Señor lo eligió a Salomón, y Salomón representa la elección del Señor, que Dios hace como Él quiere, que Dios te escoge, que Dios es soberano. Uno de los significados de la palabra soberano que más me gusta es que Dios hace como Él quiere.
cuando alguien es soberano, hace lo que se le ocurre, lo que le parece. Y Dios es soberano, a veces elige al menos esperado. Y yo siento que hay unos cuantos Salomones, unas cuantas Salomonas que para tu familia, para la familia de la iglesia, vos no calificás. No calificás, sin embargo, está el testimonio de Austin en Joel Austin. Él tenía varios hermanos y que estaban metidos en el ministerio, y él no, él andaba tirando cables, él andaba ahí con los micrófonos, con las luces, pero cuando murió el papá de Austin, de repente cae el poder de Dios sobre Joel, y Dios lo levanta a Joel, y ahora una de las iglesias más poderosas que transformaron un estadio, que es de un equipo de fútbol que se fundió y que lo compró la iglesia. Hoy el templo de Joel Austin es un estadio, una de las iglesias más tremendas de toda América y del mundo. Está entre las 10 iglesias más excelentes y más numerosas del mundo. Está la iglesia de Joel Austin. Y nadie se esperaba, le pasó como a Salomón. Sus hermanos mayores que estaban en el ministerio no fueron los que quedaron en el ministerio, sino que el que agarró la posta de su papá fue Joel Austin, y no solo mantuvo lo que su papá había hecho, sino que lo magnificó, porque el papá de Joel tenía una iglesia de 5.000, 6.000 personas. Sin embargo, Joel Austin hoy tiene una iglesia de 30.000 personas, se congregan los domingos en 2 reuniones, dice que sienta como 12.000 personas el estadio donde se congrega la iglesia de Joel Austin. Y Dios hizo algo sobrenatural. Y yo siento en mi corazón que hay unos cuantos Salomones que están escuchando esto y que Dios los va a levantar. Unos cuantos nietos, unos cuantos hijos, adolescentes y jóvenes, que Dios los va a levantar ahora, en este tiempo de adolescencia y de juventud. Pero también seguimos creyendo que viene un espíritu de sabiduría, de inteligencia. Y una cosa que lo caracterizó a Salomón fue su espíritu de dádiva deliberada. A él le enseñaron que él tenía que ir a los lugares más altos a adorar a Dios, y que tenía que ser dadivoso, David le enseñó a que ser dadivoso, pero él fue deliberado. No hubo un rey que dé más que Salomón. Dice que la ley le pedía, en las fiestas que duraban 7 días, le pedía, había que hacer una ofrenda diaria. Los que más ofrendaban en la fiesta de 7 días daban 7 ofrendas, una ofrenda por día. Eso era lo que le pedía a Dios. Sin embargo, Salomón daba de a 1.000 ofrendas un día, 1.000 ofrendas otro día, 1.000 ofrendas el tercer día. Era dadivoso deliberado. Y dice que al tercer día que él se puso a dar deliberadamente, el Señor le habló, se le manifestó en sueño y le dijo las tremendas palabras que hay alguien que está escuchando este mensaje que la va a escuchar. Dice que el Señor se le apareció y le dijo: pídeme lo que quiera y te lo daré. ¡Ay, Dios mío! Benditos aquellos a Salomones que tengan esa bendita experiencia de pedirle a Dios y que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Eso viene sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros jóvenes, pero también espíritu de adolescencia y de juventud sobre los adultos y los ancianos. Nos sacudimos de todo achaque, nos sacudimos de toda pesadez y recibimos, hacemos resucitar en nosotros el espíritu adolescente, el espíritu de juventud, de emprendimiento, de no temer, de no estar midiendo costos, de no estar midiendo si conviene o no conviene
hacer lo que hay que hacer, hacerlo en el nombre de Jesús sin temor. Ese espíritu viene a la iglesia, el espíritu de adolescencia y el espíritu de juventud de esos adolescentes y juventud que hicieron historia en la Biblia. Está la historia de Eliseo. Eliseo se cree que tenía 20 a 23 años cuando él le cayó el manto de Elías mientras él estaba trabajando. Era un trabajador. El padre estaba orgulloso porque Eliseo trabajaba mejor que el padre, le salió más bueno que el padre, cómo trabajaba y se puso al hombro las hectáreas de tierra que tenía el padre y tenían 11 bueyes que araban, y dice que en el último arado estaba él. Era un trabajador, una persona que le había dicho al padre: papá, quédate en casa, yo me hago cargo del trabajo pesado, el trabajo fuerte lo hago yo. Ese era Eliseo. Sin embargo, Dios lo premió por su espíritu de esfuerzo, su espíritu de trabajador, su espíritu de honrar a su padre. Él tenía la alegría, tenía el orgullo, que hay unos cuantos que tienen vergüenza porque de repente yo conocía personas que no quieren que se lo conozca por su papá, pero dice que Eliseo honraba a su papá y para él era una honra que le llamen Eliseo el hijo de Safat. Para él era una honra. Hay algunos que hay hijos o hijas que quisieran borrarse el apellido porque les pesa el apellido de sus padres. Pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, y largura de días y años te aumentarán. Te aumentarán. Yo le hablaba con un pastor que estuvo 8 meses trabajando en una ciudad donde me aman a mí, pero él no quería decir que era hijo espiritual mío. Él no quería decir que él quería hacer algo por sí mismo. Y estuvo 8 meses y casi mata de hambre a su familia. Tenía 3 hijos, tenía una esposa, que este que el otro. Y yo le dije: ¿no fuiste a hablar con el de la radio? ¿No fuiste a hablar con el de la televisión? ¿No le dijiste que tu iglesia era la iglesia del pastor Jiménez? Porque esa gente me quiere, te va a abrir las puertas. Y dice: no, lo quise hacer por las mías. Estaba equivocado él, estaba equivocado. Yo fui y estuve 3 días en esa ciudad. Fui a hablar con el de la radio, que el dueño de la radio más escuchada de la ciudad me amaba a mí. El dueño de la televisión también, porque Dios me usó para que ocurra milagro en su familia, en sus madres ancianas. Y me abrieron la puerta. Y en 3 días de campaña juntamos 2.000 personas. Y él estuvo 8 meses sobreviviendo con 5 personas, porque quería hacerlo él y tenía vergüenza de ser hijo discípulo. Eliseo era un hijo discípulo que estaba orgulloso de su papá. Estaba orgulloso de su papá, del apellido de su papá. Y a él lo conocían como Eliseo, el hijo de Safat. Él estaba feliz y cuando alguien no lo reconocía, él decía: yo soy Eliseo, el hijo de Safat. Y dice que Dios lo honró, Dios le dio la doble porción del Espíritu. Le puso un espíritu tremendo y fue un tipo de Jesús. Eliseo hizo cosas que Jesús iba a hacer después. Gloria a Dios. Y superó a su padre espiritual. Elías era el padre espiritual de Eliseo y hizo 8 milagros ahí en la Biblia de Elías. Pero a Jesús le dio a Eliseo la doble porción y él hizo 16 milagros, el doble de lo que hizo Elías. Y no fue casual, era trabajador, era valiente, no le tenía miedo al trabajo. Y eso va para unos cuantos. Hay que trabajar, no hay que tenerle miedo al trabajo. Estamos en tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles donde va a haber que trabajar, pero no con fuerza bruta, con inteligencia, con unción, con sabiduría.
los que trabajan con fuerza bruta terminan siendo explotados, terminan siendo totalmente desalentados y desanimados. Nosotros tenemos que trabajar fuerte, pero con sabiduría e inteligencia, porque viene un tiempo donde vamos a tener que trabajar mucho, pero con sabiduría e inteligencia. Y el manto de Eliseo va a estar con nosotros. Y Dios nos va a honrar como nosotros honremos a nuestros padres. Honrar a tus padres naturales, honrar a tus padres espirituales. No tengas vergüenza de tus padres, por más pobres que hayan sido, por más errores que hayan tenido. No, Dios no se agrada de los que deshonran a sus padres naturales y a sus padres espirituales. Dios honra, bendice, le da la doble porción a los que honran a su padre. Y una de las virtudes de Eliseo era honrar a sus padres. Y termino. ¿Con quién vamos a terminar? ¿Con qué adolescente podemos terminar? Con Jesús. Con Jesús. A los 12 años se pierde de sus padres en una fiesta en Jerusalén. Ellos venían de Genesaret y eran muchos kilómetros de Jerusalén. Y se pierde. La madre y el padre de Jesús no lo encuentran por ningún lado. Lo buscan por todos lados, corren para adelante, a veces se había adelantado, volvieron para atrás y no lo encontraban a ningún lado. Y alguien dijo, me parece que lo vimos en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén. Y dice que van los padres a Jerusalén y lo encuentran en el templo, rodeado de ancianos, de escribas y de maestros de la ley, preguntándole cosas. Y Jesús contestándole de una manera magistral. Estaba dando una maestría ahí entre maestros y eruditos de la palabra de Dios que estaban con la boca abierta y no podían entender cómo ese chico de 12 años que estaba empezando la adolescencia maravilló. Pero yo quería terminar con él hoy. Que a los 12 años se desató sobre Jesús un espíritu superior, a tal punto que le dejó la boca abierta a gente anciana, gente que hacía años que escudriñaba las Escrituras y que no tenían revelación, no tenían inspiración divina, porque hay quienes estudian la letra, pero la letra sin el Espíritu está muerta la letra. Pero cuando a la letra se le mete espíritu, y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que a la palabra de Dios le dio vida, y él no solo enseñaba conocimiento, él enseñaba revelación, y él cuando enseñaba con inspiración divina. Y cuando un predicador predica no solo conocimiento, sino revelación, inspiración divina, wow, aquellos que son espirituales, aquellos que perciben las cosas del Espíritu y dicen, wow, acá hay revelación divina, acá hay inspiración divina, y eso viene a la iglesia. En nuestra familia se levanta el Espíritu de Jesús, gloria a Dios. Yo la veo, a veces le escucho los devocionales que hace Abril y nos miramos con Carla y nos emocionamos porque se hacen unos devocionales Abril con 12 años que yo quisiera verlos en gente grande de la iglesia, que hagan devocional con tanta hermosura, con tanta revelación. Pero ese espíritu está en nuestra familia y resucita en la iglesia. Espíritu de adolescencia y espíritu de juventud. En estos días de muerte, en estos días difíciles que vienen, en estos días de cambio que vienen, nuestra preocupación no debe estar si realmente esto es algo que hoy se debate y me preguntan de todas partes del mundo, pastor, ¿vos creés que son los chinos que prepararon esto en el interior de China y para ahora quedarse y la bolsa cayó y los chinos están comprando todas
las finanzas, todas las acciones que han bajado, las están comprando los chinos a precio de paja. Es Trump, es Estados Unidos que preparó esto, que y que lo otro. Es Satanás, está llegando el final del mundo, llega el tiempo del apocalipsis, y la gente se pregunta si son los chinos, si es Estados Unidos, si es Europa, si es en los últimos días apocalípticos. Yo creo que todas esas preguntas llenas de duda, llenas de incertidumbre, lo único que trae es duda, lo único que trae es que la fe baje. Nosotros necesitamos en este tiempo que el que tenga oído y me tenga a mí como su mentor, el que me tiene a mí como pastor, el que me tiene a mí como padre espiritual, oí al Padre a través mío. Y el Señor dice que lo que necesitamos es resucitar en nosotros, en nuestra familia y en la iglesia, el espíritu de adolescentes y jóvenes que hicieron historia en la Biblia, como Josué, que ganó guerras que parecían imposibles, como David, que le cortó la cabeza gigante a partir de los 15 años, como Salomón, que tuvo un gobierno de 40 años, pero por su espíritu de dádiva, por espíritu de inteligencia, él hizo prevalecer la sabiduría, la inteligencia y la dádiva en vez de la corrupción y la mezquindad y la avaricia. Necesitamos hoy en nuestra familia, necesitamos hoy en nuestra iglesia el espíritu de adolescentes y jóvenes que hicieron historia en la Biblia, como Eliseo, que hizo historia honrando el apellido de su papá, siendo trabajador. Hay que trabajar. Yo hago el trabajo más duro, gloria a Dios, pero ahí, trabajando duro y honrando a sus padres, le cayó el manto encima y se transformó en uno de los más grandes profetas, al punto de que muchos de los milagros que Dios le permitió hacer a Eliseo eran un espejo a los milagros que iba a hacer Jesús cuando venga a la tierra, cuando baje Dios a la tierra. Ese privilegio tuvo, ese espíritu tenemos que tener en la familia. A todos los hijos, honrar a tu papá y a tu mamá. No seas desobediente, no deshonres, no ofendas, no avergüences a tus padres. Honra a tu papá y a tu mamá más allá de sus defectos. Vos sos fruto de ese papá, de esa mamá. Mirá las virtudes y honra que Dios va a premiar. Y necesitamos ese espíritu en la iglesia. Gente que honre a sus padres, que respeten a sus pastores, que no anden buscando de un lado para otro comida. En la casa de mi padre, mucha comida hay. Hoy te invito a que no comas comida. Hoy el internet hay de todo y hay un montón de hijos, discípulos que tendrían que estar conectados con su padre espiritual, preguntándole: papá, ¿qué te está revelando Dios? Y comer la comida que Dios le está dando a tu padre. Porque hoy nosotros comemos comida de gente. Yo agradezco, yo estoy conectado con el mundo, pero yo sé que lo que Dios le da a Rojas, allá en el norte de Europa, no tiene nada que ver con lo que yo necesito acá en Argentina, porque hay toda una cultura diferente allá en el país de los vikingos con el país de los argentinos. No tiene nada que ver la cultura de Suecia con la cultura argentina. Entonces yo agradezco, estoy feliz de ser amigo de Rojas, pero Dios le está dando un alimento a él para la gente, para allá, para el país de los vikingos y para la zona más fuerte de Europa. Yo estuve predicando esta semana con Soho, y Dios le ha dado a él, lo puso en un lado de Estados Unidos donde a los negros se los tiene, no se los ve bien, y a los hispanos más que más. Y Dios lo puso a él ahí, y Dios le dio una palabra a él para ese lugar, y él ayuda, comparte, y hay cosas que
me han bendecido de Soho, pero yo no puedo comer solo el alimento que Dios le da a Soho en la parte de Estados Unidos, donde Dios lo está dando una unción para vencer la discriminación a los negros y la discriminación a los hispanos. Él tiene unas armas allá que no son válidas para acá. Yo tengo que buscar la comida que necesito acá, las armas que necesito para Buenos Aires, para Argentina. Y el pastor que puso el pecho en estos días de guerra, en estos días y aguantó la calumnia, aguantó la difamación, fue el pastor Jiménez. Entonces mis hijos discípulos tendrían que estar llamando al pastor Jiménez, tendrían que estar diciendo qué te está revelando el Señor, pastor, qué estrategia necesitamos. Eso es lo que había que hacer. Pero hay algunos que prefieren estar buscando comida que no nos corresponde. Carla, su madre espiritual, es la pastora, la apóstol Silvia Muratore. Pero Silvia Muratore está en España y hay cosas que como madre le sirven a Carla. Pero Carla no puede estar solo haciendo lo mismo que está haciendo su mamá en España, porque Dios le está dando armas en España a Silvia Muratore para España y para Europa, que son armas especiales y una comida especial. Pero ella necesita comer acá. Nosotros tenemos que hablar con Carla, orar, gemir para lo que Dios tiene para nuestra familia natural acá en Buenos Aires, en Argentina, y lo que tiene para la iglesia en Argentina. Vamos a despertar el espíritu adolescente y joven de los grandes adolescentes y jóvenes de la historia de la Biblia. Lo necesitamos en la familia y lo necesitamos en la iglesia. Y algo milagroso va a pasar. Por favor, poné tus dos manos en el corazón y decí conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Hay un espíritu de vejez. Hay un espíritu de vejez. De envejecimiento prematuro. De envejecimiento prematuro. En la familia. En la familia. Y en la iglesia. Y en la iglesia. Y hay muchos que no se están dando cuenta. Y hay muchos que no se están dando cuenta. Que el diablo los está envejeciendo. Que el diablo los está envejeciendo. Atemorizando. Atemorizando. Limitándolos. Limitándolos. Cercándolos. Cercándolos. Como le sucede a los ancianos. Como le sucede a los ancianos. Que cuando se quiebran una pierna. Que cuando se quiebran una O pierna. se quiebran la cadera. O se quiebran la cadera. Le agarra un temor. Les agarra un temor. Que no quieren levantarse de la cama. Que no quieren levantarse de la cama. No quieren levantarse de la silla de ruedas. No quieren levantarse de la silla de ruedas. Creen que jamás podrán caminar como antes. Creen que jamás podrán caminar como antes. Ese espíritu se ha metido en muchos hogares. Se ha metido en muchos hogares. Hogares cristianos. Hogares cristianos. Iglesias que están envejeciendo. Que están envejeciendo. Que los pensamientos son de retroceso. Son de retroceso. Están pensando hacia atrás. Están pensando hacia atrás. Volver a cosas pasadas. Volver a cosas pasadas. Señor, libéranos. Señor, libéranos de ese espíritu. De ese espíritu. Que hace morir a los ancianos sufriendo. Que hace morir a los ancianos sufriendo. Llenos de pánico. Llenos de pánico. Llenos de temor. Llenos de temor. Mirando que viene la muerte por todos lados. Mirando que viene la muerte por todos lados. Reprendemos ese espíritu Reprendemos negativo. ese espíritu negativo. Hay ancianos. Hay ancianos. Que a pesar de quebrarse. Que a pesar de quebrarse. A pesar de sufrir muchas operaciones. A pesar de sufrir muchas operaciones. Han superado. Gente que ha tenido derrames cerebrales. Gente que ha tenido derrames cerebrales. Que se le ha paralizado la mitad de su cuerpo. Que se le ha paralizado la mitad de su cuerpo. Se torció su boca. Se torció su boca. No podían hablar. No podían hablar. Y la pelearon. Y la Y pelearon. volvieron a caminar. Y volvieron a caminar. Volvieron a hablar. Volvieron a hablar. Volvieron a hacer cosas. Volvieron a hacer cosas. Que sus hijos y sus nietos no se animan a hacerlo. Que sus hijos y sus nietos no se animan a hacerlo. Que
venga un espíritu de rejuvenecimiento. Que venga un espíritu de rejuvenecimiento. Rechazamos todo envejecimiento mental. Rechazamos todo envejecimiento mental. Todo temor. Todo temor. Todo pánico. Todo pánico. A la destrucción. A la destrucción. Todo miedo a la pérdida. Todo miedo a la pérdida. Suelta ya, Satanás. Suelta ya, Satanás. Quita tu mano inmunda, diablo. Quita tu mano inmunda, diablo. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Resucitamos en la familia. Resucitamos en la familia. Resucitamos en la iglesia. Resucitamos en la iglesia. Y resucitamos en nuestra vida personal. Y resucitamos en nuestra vida personal. El espíritu de los adolescentes bíblicos. El espíritu de los adolescentes El bíblicos. espíritu de los jóvenes bíblicos. El espíritu de los jóvenes bíblicos. Como Josué. Como Josué. Como David. Como David. Como Salomón. Como Salomón. Como Esther. Como Esther. Como Débora. Como Débora. Levantamos ese espíritu. Levantamos ese espíritu. De hombres y mujeres jóvenes. De hombres y mujeres jóvenes. Que hicieron historia. Que hicieron historia. Y le decimos a Satanás. Y le decimos a Satanás. Quita tu mano inmunda, Quita diablo. tu mano inmunda, diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Resucita en mí. Resucita en mí. El espíritu de adolescencia bíblica. El espíritu de la adolescencia El bíblica. espíritu de la juventud bíblica. El espíritu de la juventud Y bíblica. haremos historia. Y haremos En historia nuestras vidas personales. en nuestras vidas En personales. nuestra familia. En nuestra familia. En nuestras iglesias. En nuestras iglesias. En la ciudad. En la En ciudad. la provincia. En la En el provincia. país. En el Y país. en las naciones. Y en las naciones. Haremos historia. Haremos historia Para la gloria de Jesucristo. para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos los que están mirando este video.